Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta mesa de debate titulada Bioética, Medio Ambiente, One Health. A comienzos del año 2000 se introdujo el concepto de una sola salud, One Health, para poner nombre a algo que ya se sabía desde hace más de un siglo. La salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. Más específicamente, el concepto de One Health se define como los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas: personal médico, veterinario, investigador, que trabajan local, nacional y globalmente para lograr una salud óptima para las personas, los animales y nuestro medio ambiente. Esta interrelación es dinámica. El concepto One Health trata de adaptarse a estas relaciones cambiantes que en las últimas décadas son especialmente significativas debidas a cuestiones como la globalización, las migraciones, la mayor movilidad humana por todo el planeta, los cambios en la distribución geográfica de diferentes especies animales, el cambio climático, la deforestación, la ganadería intensiva, las nuevas rutas migratorias animales, la contaminación ambiental. Este concepto también se relaciona con otros que se han ido consolidando en las últimas décadas, como salud planetaria y salud global. Son diferentes y complementarios. Engloban disciplinas como las desigualdades, que es la que primero va a hablar. Es profesora titular de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Ejerció la abogacía más de 8 años, es subdirectora del Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Murcia, redactora y promotora de la Ley 19/2022 de 30 de septiembre del reconocimiento de los derechos del Mar Menor y su cuenca, y aprovechamos a felicitarla porque acaba de recibir el Premio Goldman 2024, conocido como Premio Nobel de Medio Ambiente para Europa. A continuación será Juan Antonio Ortega García, colega mío, somos pediatras ambos. Él ha puesto en marcha la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca y también es profesor de pediatría en la Universidad de Murcia. Doctor en Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico por la Universidad de Valencia, también profesor en la Universidad Mount Sinai de Nueva York, es coordinador nacional del Comité de Salud Medioambiental de la AEP, es decir, que promueve todo esto entre los más de 9.000 pediatras que somos de la Asociación Española de Pediatría. Es autor del libro Llamando a la Tierra, una aproximación al modelo de salud medioambiental. Además, es editor de Discover Public Health del grupo Nature y de, de otros muchos méritos que no voy a relatar porque lo importante es lo que nos cuenten aquí. Y por último, David Curbelo Pérez, que es, voy a leerlo de aquí mejor, es coordinador del grado de Derecho en la Universidad Europea de Canarias, es doctor en Derecho y licenciado en ADE y Economía, máster en Bioética por comillas. Ha estado durante los últimos 6 años en Reino Unido especializándose en sostenibilidad.
colaborador habitual de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU y la Organización Mundial para la Salud en Europa. Ha sido secretario general de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica y, bueno, pues otros muchos méritos, pero creo que lo importante es pasarles a ellos la palabra y, bueno, pues os escuchamos con atención. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar esta tarde aquí acompañándonos y estimulando nuestras aportaciones. Muchas gracias a mis compañeros de mesa y muchas gracias a nuestra querida coordinadora de mesa. Bueno, según el programa, yo tendría que hablar de la ética ecológica a los derechos de la naturaleza. En concreto, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el ecosistema del Mar Menor, pues ha sido el primer ecosistema en Europa que le hemos reconocido derechos propios. Con ello hemos dado la vuelta al mundo, hemos estado 2 veces en la Asamblea General, se nos ha citado como ejemplo mundial por el secretario general, por el secretario de la Asamblea General en 2 informes. Se nos han dado muchos premios en el Consejo de Europa y recientemente he sido la ganadora del premio de Medio Ambiente para Europa porque, bueno, es un cambio de paradigma muy importante el que la naturaleza sea portadora de derechos propios. Es decir, que la naturaleza no se le proteja porque es buena para los seres humanos. Eso es un paradigma que ya a principios del siglo XXI entramos con él. Ya hay 2 resoluciones claras de Naciones Unidas y forma parte ya de los textos internacionales el que para proteger los derechos humanos tenemos que proteger la naturaleza. Si la naturaleza está degradada, pues nuestros derechos humanos básicos, a la salud, a la vida, estará degradado y además influirá más en los más vulnerables, es decir, incidirá más en una injusticia social. Pero ahora se trata de dar un paso más, de reconocer que la naturaleza tiene valor por ella misma y que el ser humano forma parte de la naturaleza, lo cual cuestiona un modelo de desarrollo que es el que domina el mundo pues a partir del siglo XIX, en el que tanto por los grandes filósofos y pensadores como el modelo que triunfa después de las revoluciones liberales, de la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos, pues se impone un modelo de desarrollo en el que el dominio de la naturaleza es el fundamento. Cuanto antes y más rápido se domine la naturaleza para un crecimiento económico, pues más legitimado estará el modelo. Eso nos ha llevado a una nueva era geológica, que se conoce como antropoceno, y en la que nuestro planeta, el planeta Tierra, está en peligro su habitabilidad. Y dentro de su habitabilidad estamos los seres humanos. Entonces se plantea una revisión de nuestra forma de concebir el mundo. También porque en el siglo XX se desarrolla una nueva ciencia, que es la ciencia de la ecología, en la que pone sobre la mesa el error antropocéntrico que desde la edad moderna estamos arrastrando. La edad moderna fue una época revolucionaria, fue una época que supuso la revolución científica, fue la época en que Copérnico, Galileo, Descartes, Newton, pues se empieza a afirmar que eso de que la Tierra sea el centro del universo no es cierto, que la Tierra está dentro de una galaxia, dentro de miles de millones de galaxias, pero también en ese momento se separa la ciencia de la filosofía y sobre todo al ser humano de la naturaleza.
y comienza una corriente que es la del humanismo, que considera que si bien el planeta ya ha dejado de ser el centro del universo, ahora resulta que el centro del planeta Tierra es el ser humano, independientemente de la naturaleza. Y eso es el gran error que padecemos en el siglo XXI. Por tanto, este cambio de paradigma pues viene de una nueva concepción del mundo y de un nuevo modelo de justicia, que es la justicia ecológica. Si bien las generaciones anteriores a nosotros, por ejemplo en mi caso, la de mis padres, lucharon en este país por la justicia social, nosotros, yo cuando entré en la universidad en los años 80, en el 81, empezamos a estudiar de un paradigma de una dictadura a una democracia social. Este es el paradigma más avanzado a que ha llegado el mundo occidental. Pero la generación de los 80 somos una nueva generación, somos la generación del cambio climático. Y la justicia social sí es cierto que resuelve un gran error y una gran injusticia, que es considerar que de los seres humanos los que más valen son los blancos, y los que más valen son los hombres, y los que más valen son los que han ganado la revolución, los que tienen un estatus económico dominante. Eso se resuelve con la justicia social, con el reconocimiento de los derechos sociales a nivel internacional y nacional en nuestra Constitución y en todas las del mundo occidental, como que todos los seres humanos interactuamos y tenemos los mismos derechos sin diferencia ni de género, ni de raza, ni de condición social. Pero nada se dice de la interacción del ser humano con el planeta. Y además se mantiene en el error de que el ser humano está separado de la naturaleza cuando el ser humano no puede vivir sin la naturaleza. Por tanto, este paradigma de la justicia ecológica es el que abre la posibilidad de una nueva generación de derechos básicos. Si la justicia social abrió la puerta a la generación de los derechos sociales, la justicia ecológica abrirá la puerta a la generación de los derechos de la naturaleza. Porque la naturaleza tiene valor por ella misma. El valor de la vida está en la interacción entre todos los elementos de la naturaleza, que para concretarla hablamos de ecosistemas y de ecología. Vamos a concretar este concepto porque la naturaleza, cualquier filósofo, digo filósofo porque las filósofas hemos llegado en el siglo XX, ¿no? Pero si estudiamos, mis alumnos me lo preguntan muchas veces, pero profesora, ¿por qué no hay ninguna, en los libros que estudiamos, por qué no hay ninguna mujer? Pues porque no teníamos personalidad jurídica, no teníamos derechos a estudiar, ¿cómo íbamos a escribir libros? Pero ciertamente en esta nueva etapa, pues la personalidad jurídica, quiere decir el reconocimiento de valor. Las mujeres no teníamos valor, por eso no teníamos personalidad jurídica. Los pueblos indígenas no tenían valor, los negros no tenían valor, por eso no tenían personalidad jurídica. Los esclavos no tenían valor, por eso no tenían derechos básicos. Ahora toca reconocer el valor de la naturaleza, porque es el centro de la vida. Y lo vamos a organizar según la ciencia de la ecología. El planeta lo podemos ver como un gran ecosistema, el ecosistema de la biosfera, por no entrar en la relación cósmica, porque está claro que el único planeta en el que puede vivir el ser humano es el planeta Tierra. Y el planeta Tierra viene de una evolución cósmica y acabará con una evolución cósmica. El planeta puede seguir sin nosotros, no vamos a acabar con el planeta, pero sí podemos y estamos ya en riesgo de acabar con la habitabilidad de nuestro planeta, para nosotros y para otros seres y para las entidades, porque no solamente hablamos de fauna y de flora, sino que los ecosistemas están formados por la interacción de la vida, donde entran también los átomos, las partículas subatómicas, la química, y un ejemplo claro de esto ha sido el Mar Menor. La alteración de cualquiera de estos elementos provoca el colapso del ecosistema. Por tanto, esta es la idea general. ¿Dónde está aquí la ética? Que es de lo que yo tengo que hablar. Voy a intentar resumir mucho
Pero bueno, quiero decir que todo lo que voy a decir lo tenéis en este, que es mi último libro, Justicia Ecológica y Derechos de la Naturaleza, es de la editorial Tirán Lo Blanch y también lo tienen ellos en online. Entonces aquí hay en la segunda parte, habla de ética ecológica y le dedica dos epígrafes. Entonces lo que voy a decir, pues si luego lo queréis profundizar o aclarar, lo tenéis aquí. Para que exista la justicia ecológica, que es este nuevo paradigma del que emanan los derechos de la naturaleza, tiene que existir una ética ecológica. Pero la ética ecológica en los años 70 era algo, como ha dicho la rectora, respecto a la ética de la tecnología, que como que el orden ecológico tiene ética, si la ética es patrimonio de los seres humanos. En cambio ahora, la ética ecológica ya está muy desarrollada, ¿no? Es decir, la ética ecológica, ¿qué significa? Significa que la ética entra a formar parte del orden ecológico, entra a formar parte del orden natural. Cuando era una diferenciación, que era casi una blasfemia hablar de ética para la naturaleza. Yo me acuerdo de Luis Ramírez, que fue el primer catedrático de ecología en esta universidad, que fue codirector de mi tesis, junto con un catedrático de filosofía del derecho. Él decía, yo necesito que mis alumnos sepan que la tierra tiene dignidad. Y eso se necesita en la ética ecológica. Entonces, una cosa difícil, que es lo que yo trato de comunicar en el libro, y a ver si yo en unos pocos minutos soy capaz de trasladároslo, es como la ética ecológica, ya sabemos que es un presupuesto para la justicia ecológica. ¿Por qué? Porque si hablamos de círculos concéntricos, la justicia está dentro de la ética. No puede haber justicia si no hay ética. Pero también dentro de la ética ecológica, su presupuesto es la conciencia ecológica. Si no hay una conciencia de que somos parte de la naturaleza, difícilmente se podrá desarrollar una ética ecológica, es decir, la responsabilidad con la naturaleza. Si las mujeres no teníamos conciencia de nuestro valor, no había una conciencia de género, difícilmente ha podido haber una ética de género. Es decir, primero se necesita un abrir nuestra mente, un comprender, una nueva comprensión de nuestro lugar en el mundo. Y eso, la conciencia ecológica, es lo que permite evolucionar o abre la puerta mejor a una ética ecológica. Eso en el caso del Mar Menor se vio muy claro. Yo si soy capaz, que no lo sé, de terminar en 15 minutos, si me quedan 5 minutos, tengo un PowerPoint, que es lo que siempre me pregunta la gente, y si no, bueno, luego en las preguntas, que es cómo hemos conseguido lo que hemos conseguido. O sea, cómo con COVID, en una región tan conservadora como la nuestra, hemos conseguido 640.000 firmas, sin diferencias ideológicas, sin diferencias sociales. ¿Cómo llegamos al Congreso con esas 640.000, que luego eran 700.000 cuando volvimos a la universidad? ¿Cómo conseguimos que todos los partidos políticos menos uno votaran a favor? ¿Y cómo salimos en un tiempo récord por la puerta grande del Senado? ¿Cómo hemos movilizado a la Asamblea General de Naciones Unidas para abrir una Asamblea de la Tierra con corte ecocéntrico que estaba prevista para este mes de abril? Y cómo hemos iniciado un nuevo camino en Europa de reconocimiento de ecosistemas como sujetos de derecho. El pasado mes de septiembre nos visitaron 14 países europeos que estaban luchando por los derechos de la naturaleza para hacerle un homenaje al Mar Menor. Bueno, pues el despertar de la conciencia ecológica se ve muy claro en el PowerPoint, ¿no? Es un momento. Pueden haber muchas discusiones científicas, pueden haber muchas teorías, podemos ir muy lentos, pero el momento del cambio es este. Entonces, si estamos preparados, en ese momento se produce. Y aquí se produjo con la gran mortandad del Mar Menor. Ahí hubo una conciencia ecológica, la gente se identificó con el Mar Menor, la gente decía, somos el Mar Menor,
el Mar Menor tiene derecho a vivir, y en ese momento yo, como entre los muchos científicos que nos llamaban a las plazas de los ayuntamientos ribereños, pues me llamaron a mí. Pues estaba preparada ya la opción intelectual, porque yo llevo trabajando en esto desde el año 86. Justo en ese momento yo estaba en la Universidad de Reading estudiando cómo otros países ya le habían dado personalidad jurídica a los ecosistemas, y propuse el estudio en el que llevaba tantos años y que mis alumnos de cuarto, ante la muerte del Mar Menor, me habían dicho: profesora, ¿sabe cómo se hace? Y yo dije: sí, vamos a hacerlo en la clínica jurídica. Lo propuse, y ahí el movimiento social se unió al movimiento intelectual, y de ahí pasamos a la tercera pata, que es la política, donde tuvimos, yo creo que el consenso más grande de la democracia. Actualmente el Mar Menor se está defendiendo él mismo y sus derechos, y para mí es una honra decirlo, por un juzgado de Cartagena. Esto podría haber pasado en cualquier juzgado de España, porque es una ley nacional, pero ha sido un juez de instrucción de Cartagena, cuando en 3 causas que tenía en su juzgado de instrucción, pues veía que el Mar Menor era el dañado, y que el fiscal no había acusado a la empresa. Entonces llamó al Mar Menor a que se defendiera, y lo llamó pues a través del artículo 6, del artículo 3, todos somos el Mar Menor. Pues ahí que el Mar Menor está en 3 procedimientos. Ha llegado, en uno de ellos, ha llegado no solamente la fase de instrucción, ha llegado a la audiencia, se ha pedido amparo al Supremo, y ahora mismo está en el Tribunal Constitucional pidiendo el Mar Menor su derecho a la tutela judicial efectiva. Y en los otros 2 casos, pues sigue, no sé si se ha cerrado la instrucción y está en proceso oral. Es decir, no es solamente una ley que se ha llevado muchos premios, es una ley que se está aplicando ya en los juzgados. Y bueno, la aportación más difícil de esta ética ecológica, que se despierta a partir de la conciencia ecológica, que puede ser una emoción, puede ser un sentimiento, pero la conciencia ecológica ya se ha ido creando desde los años 60, y son muchos los pensadores y las pensadoras, desde la primera Rachel Carson del año 62, en su libro Primavera Silenciosa, donde han ido forzando intelectualmente este nuevo concepto de conciencia ecológica. De ahí pasó a la ética ecológica, que son muchos los autores que hablan de ética ecológica, sobre todo desde los años 80, el pensamiento alemán, el inglés fueron los pioneros, pero en todo el mundo se habla de ética ecológica. Tenemos al Papa Francisco, que no lo cito por cuestiones religiosas, me parece que la religión debe ser lo más libre del mundo, y cada uno puede encontrar su unión con el más allá por medio de cualquier religión. Lo cito porque para mí es una de las personas más valientes intelectualmente, y que habla muy claro, ¿no? No solamente la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, tenemos un ejemplo de ética ecológica, sino que en otro documento que ha salido posterior diciendo, bueno, desde la Laudato Si, y todavía estamos igual, no ha habido ningún cambio, que es la Laudate Deum, a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática, donde incide, y ahora no me da tiempo a leerlo, y define con mucha claridad la ética ecológica. También este libro que acabé ayer de leerlo, de Karen Armstrong, ella es una especialista en religiones, y nos dice cómo la parte mística de todas las religiones, del budismo, del brahmismo, también de las religiones mediterráneas, del judaísmo, del cristianismo, todos los místicos ven a Dios en la naturaleza. Es decir, la ética ecológica no solamente está fundamentada científicamente, sino que el ver la naturaleza como ese algo sagrado, ese algo que es portador de uno de los valores más supremos, pues ahora no hay ninguna duda, ¿no?, en ello. Por eso hemos cometido errores, pero también es cierto que vamos muy rápidos en las soluciones, aunque una de ellas son darle derechos a la naturaleza, porque el derecho ambiental sí que está desde los años 70, ha sido muy importante, pero para el gran cambio lo que tenemos es que darle la libertad, dar la emancipación, y el derecho ambiental
protege zonas, que está muy bien, pero no es capaz de poner en el mismo nivel a los explotadores, que es nuestro modelo de la explotación ilimitada de la naturaleza, con el explotado. Por tanto, el darle derechos a la naturaleza, pues pasa como pasa en los juzgados. Hay una empresa contaminante, pues quien lo está contaminando, o sea, el sujeto al que está siendo contaminado se defiende, como a través de cualquiera de nosotros. Entonces, esta idea, este paso de conciencia ecológica a ética ecológica, también ver que la ética ecológica, igual que la conciencia ecológica abre el paso al ecologismo y a los partidos verdes, la ética ecológica abre el paso a la política ambiental. Por ejemplo, yo ahora en la Semana Verde de la Comisión Europea voy a hablar como speaker, y ahí yo es una de las ideas que voy a plasmar, ¿no? ¿Cómo es posible que la política ambiental de la Unión Europea siga siendo antropocéntrica? Si ya tenemos la claridad científica, ética, de conciencia y jurídica de que la naturaleza está viva, que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza se puede defender mediante la voz de cualquiera de nosotros. Seguimos todavía anclados en el antropocentrismo. De hecho, todas las cumbres son cumbres que avances reales no han tenido, incluso desde el Acuerdo de París. Yo he sido observadora y soy observadora de Naciones Unidas y he ido a muchísimas cumbres, hasta las últimas. Si vemos los informes científicos, tanto del IPCC como el el IBES, el de la salud de los ecosistemas, vamos a peor. O sea, no hemos conseguido ni bajar la pérdida de biodiversidad, ni bajar la temperatura, ni bajar la pérdida de suelo. Por tanto, está claro que hay que evolucionar hacia un ecocentrismo. Y esto es lo que hace también la ética ambiental. Ya voy terminando. Que condiciona una política ambiental, porque la ética ambiental hace que ya el problema del medio ambiente sea un problema político. Da igual que seas de derechas o que seas de izquierdas, que estés en el poder o que estés en la oposición. Y bueno, pues esa era la idea, ¿no? Dónde está situada la ética ecológica, cómo permite la justicia ecológica, de aquí la nueva generación de los derechos de la naturaleza y el presupuesto anterior, que es el darnos cuenta. Y cómo todo eso se ve con mucha claridad en lo que ha pasado en el Mar Menor. Y por eso pues, ha sido una gran victoria ciudadana y una gran victoria intelectual y una gran victoria jurídica el giro ecocéntrico que se ha producido en el ordenamiento jurídico español. Ya son los 15 minutos. Bueno, pues no os puedo enseñar el PowerPoint, ¿sí? Lo puedo pasar en 5 minutos o en 2 horas. Si quieres lo paso en 5 minutos. ¿Lo paso? ¿O lo dejamos? Para que ellos lo dejamos para el debate y si acaso luego lo ponemos. Es un PowerPoint que no está hecho en el despacho científico, lo hemos ido haciendo todo porque esto era una utopía que no se iba a poder hacer realidad. Entonces, cada vez que lo hacíamos realidad, pues pasaba el otro paso, pasaba el otro paso. Entonces, por eso tiene la vivencia de que conoceréis los pasos porque los hemos vivido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Teresa. Damos ahora la palabra a Juan Antonio Ortega. 20 minutos. Como todos, ¿no? Claro. No importa abrir, me va a sobrar algo de tiempo seguro. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento muy honrado y muy agradecido de poder compartir este espacio con ustedes y con estos ilustres ponentes de mesa. Yo soy uno de esos responsables que contribuyó a recoger algunas miles de firmas para ese derecho, para nuestro Mar Menor, y que tengo la satisfacción de poder recorrerlo con mi hijo todos los años. Dedico 2 días perimetrales a hacer la ruta andando con mi hijo Pedro desde hace ya 9 años. No conozco a nadie que no sienta aflicción en las orillas del Mar Menor cuando se va a las Urrutias. Cualquiera de ustedes, y el que sea de fuera le invitaría a ir en los próximos días. No conozco a nadie que no sienta aflicción cuando se pone en las orillas de los Urrutias. Ese sentimiento es relativamente nuevo, pero esa aflicción que es verdad que todos sentimos también es la esperanza, porque es un
es un sentimiento relativamente nuevo. Nuestros padres hace 20 años, el Mar Menor estaba muy contaminado también, hace 30 años, y no tenían ese sentimiento de aflicción. Es un sentimiento nuevo que viene dando respuesta a algo que es muy importante para ustedes. Voy a compartir algunas pinceladas para hacerles pensar también y poder alimentar un poco ese debate o aquí o cuando acabe. Es esa creciente conciencia social de la relación que hay entre salud y ambiente es el principal motor de cambio por el cual estamos aquí en esta mesa hoy y por el cual hoy, cuando abre cualquiera de nosotros los periódicos, están llenos de noticias relacionando el medio ambiente y muchas veces con aspectos relacionados con la salud. Esa creciente conciencia social es un motor de cambio que a pesar, yo digo que a pesar de mí, a pesar de nosotros, a pesar de muchos de los que están ahí, va a seguir creciendo y trasladándose a lo que yo digo o llamo nuevas capacidades. Necesitamos plantear un nuevo modelo de salud. Fíjense ustedes, en este modelico, llamando a la Tierra, lo llamé 2 veces llamando a la Tierra. ¿Hay alguien ahí? La pregunta para mí era, ¿hay alguien ahí fuera? Llamando a la Tierra, ¿hay alguien ahí? Porque estamos en una situación, miren, es difícil ser optimista con la tremenda pobreza y falta de equidad que hay en el planeta. El impacto que el ambiente tiene en la salud de las personas, sí, todos nosotros lo vivimos y lo vivimos a diario. Hoy, 1 de cada 10 niños y niñas escolares de nuestra región, aquí en Cartagena, junto con el Bocadillo, llevaba un bote de broncodilatador. Tenemos unas tasas aproximadamente de un crecimiento anual del 1,5% del cáncer infantil y adolescente en nuestras naciones, en el continente. Hemos hecho una pérdida de la calidad seminal en nuestra especie de proporciones, voy a decir, apocalípticas, porque cualquiera que siga un poco la trayectoria, hace 50 años, para decir que un semen era óptimo, hablábamos de 60 millones por milímetro. Hoy con decir 15 decimos que ya vas bien y tira que te va. Lo que ha supuesto en las niñas el adelanto de la pubarquia como un factor determinante para el cáncer de mama y otros tumores hormonalmente dependientes de la etapa adulta, el crecimiento de las demencias, de los trastornos neurodegenerativos y enfermedades del neurodesarrollo, muchos de ellos por exposiciones tempranas o más tardías a lo largo de la vida. Los desafíos a los que nos enfrentamos, miren, es un mundo, hoy hablamos de ciudades de 200 millones de habitantes. Fíjense ustedes el marco ético que nos estamos dibujando en el planeta Tierra, con 200 megaciudades, el envejecimiento de la población, que eso todos ustedes, muchos, sois mucho más expertos que yo, el agotamiento de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad en el planeta Tierra. Yo cada vez que veo una especie, que oigo que se ha perdido una especie, por pequeña que sea, como médico, lo vivo con una tristeza inmensa. Porque si algo hemos aprendido los médicos es que la naturaleza nos ha retribuido incluso para poner encima de la mesa algunos fármacos con los que tratamos a los enfermos. La pérdida de biodiversidad, que dicen que está al nivel de las propias extinciones masivas que ha habido a lo largo de la historia en el planeta, es algo también para pensar. Los costes insostenibles, ¿qué le voy a contar a ustedes? Es decir, los costes insostenibles de unos sistemas de salud que ya no dan más de sí. Incluso la redefinición de conceptos básicos como la propia familia. Fíjense ustedes, ahora en un proyecto científico que estamos haciendo para escolares, nos lo han rechazado y tal, algunos de los formularios, porque tenemos que incluir el género masculino, femenino y no binario. Y es un cuestionario que van a responder los niños. Fíjense ustedes las redefiniciones que estamos haciendo. Unos cambios y unos desafíos a los que nos enfrentamos los sistemas de salud, y les voy a llevar a ustedes a unas reflexiones que creo que son interesantes. Proteger la salud y proteger el medio ambiente es indisoluble e inseparable. Proteger la salud y proteger el medio ambiente es indisoluble e inseparable. Eso nos aboca a algo que es muy importante. Miren, llevamos trabajando el concepto de salud desde después de la Segunda Guerra Mundial, como dice, el estado pleno de bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad. Miren, esa definición estática que hizo la Organización Mundial de la Salud hace 70 años es lo que propició en todas nuestras naciones, que en las constituciones, artículo 43, dice, no, bueno, hay que proporcionar este cumplimiento de derecho y además le otorgaba a los poderes públicos la necesidad de prestar servicios para cumplir ese derecho. Ese derecho permitió que hubiese un consejo interterritorial en la década de los 90 del siglo pasado y que todos nosotros dispongamos de un centro de salud y de un médico de cabecera asignado y avanzar en esa descentralización. Pero miren, esa Ley General de Sanidad de Ernest Lluch ha dado mucho. Hemos estirado la goma todo lo que hemos podido, pero esos desafíos a los que nos enfrentaba en la primera parte de esta exposición, Ernest Lluch no los tenía. Y tenemos a los gerentes y a muchos de los políticos que se han ido de esta mesa al inaugurarla,
intentan responder a esos nuevos desafíos a los que nos enfrentamos con leyes que no sirven. Y además sufren viendo cómo, ofreciendo más contratos que no tienen, haciendo doblar turnos, más guardias, más listas de espera, más prestación de servicios, estamos utilizando las mismas leyes, los mismos marcos, no consiguen la satisfacción de usuarios ni de los profesionales. Necesitamos incorporar una nueva ley general de sanidad en nuestra nación, que será la Ley General de Salud Global o Planetaria, en el que incorporará todos esos desafíos y necesitamos con urgencia trasladarla. Fíjense ustedes, cuando en todo el país, en muchos países del área euro, están avanzando las políticas centralizadoras en la salud, en las cuales están viendo el despilfarro, la pérdida de recursos y demás. Miren, necesitamos ser valientes. Todo el mundo dice que hay que acercar la salud al ciudadano. Tenemos que redefinir la salud. La salud ya no es solo el estado pleno de bienestar biopsicosocial, sino las habilidades que cada uno de nosotros vamos a tener que desarrollar para alcanzarlo. Y eso da tareas también al ciudadano y alivia el sufrimiento de muchos políticos también. Necesitamos redefinir la salud para dar muchas tareas. Fíjense ustedes, en el modelo de salud global o planetaria, la enfermedad acabará siendo un fenómeno relativamente raro, porque muchas de las tareas estarán en casa, en los hogares. Los ciudadanos tendremos que tomar decisiones. En este modelo de salud, fumar va a ser una libre elección, pero les aseguro que extremadamente cara. Es muy importante redefinir el concepto de salud porque nos permitirá crear nuevos marcos. Necesitamos avanzar en la descentralización. Necesitamos municipalizar la atención primaria y la salud mental. Acercar definitivamente al ciudadano. Necesitamos transformar el modelo de raíz y no seguir mirando a una ley que no nos sirve. Y estoy convencido que el dilema que se va a plantear en Europa, que ya lo tenemos encima, es hacia una recentralización y privatización de servicios o en un avance hacia la descentralización y municipalización de la salud pública en nuestras naciones. Eso supone que los responsables de salud en los municipios tendrán su despacho probablemente en un centro de salud. Esto supone que del ayuntamiento dependerán las enfermeras escolares. Esto supone una transformación de tal calado que acercará a las decisiones de medio ambiente, de salud, de escuela, en el entorno más cercano donde está el individuo. Estamos haciendo política con mucho despotismo ilustrado en la salud y necesitamos avanzar para, fíjense ustedes, llevamos humanizando, tercera píldora que les voy a dar, llevamos humanizando el planeta como nunca desde hace 50 años y todavía nos dicen que humanizar es el desafío de la salud. Nunca habíamos humanizado más el planeta y habíamos estado más alejados de nosotros mismos. Propiamente parece que vivimos en este mundo pero no en la Tierra. El desafío es renaturalizar. Fíjense ustedes lo que voy a decirle. Hay 4 verbos que tenemos que acostumbrarnos a oír. En este modelo de salud global o planetaria, la participación es lo único que vamos a conservar de lo viejo, la participación. El otro es la anticipación. Anticipación para, en el concepto de salud global o planetaria, de llamando a la Tierra, une la prevención primaria, secundaria y terciaria. Nosotros no distinguimos entre tipos de prevención. Cuanto antes empiecen, mejor. Cuanto antes empieces, todavía conseguirán mejores beneficios, pero siempre hay un plan B. La célula humana tiene una capacidad de resistencia increíble. Y eso sí, si tú la pillas joven vas a tener mejores oportunidades para prevenir. Incluso después del diagnóstico, si haces cambios, vas a poder modular la respuesta y ayudar a los sistemas de salud a encontrar salidas, anticipación. La otra es, frente a la medicina de precisión, nosotros proponemos una medicina de concreción. Concreción, lo que importa a los enfermos, a las familias. Tomar decisiones con lo que ya sabemos. Y el verbo más importante, que lo he dejado al final, está ahí traducido en la página web, enraizar. Miren, la tecnología, por lo menos en Europa, nos va a permitir probablemente prolongar la vida en muchas personas, pero otra cosa es dotarla de sentido. Necesitamos enraizar la salud de las personas con la del planeta y eso va a dar una oportunidad extraordinaria. En el nuevo modelo de salud redefinimos los determinantes nuevos para esta salud planetaria. Son 4, porque los determinantes actuales, incluso los de la OMS, son determinantes sociales. Miren, en pro del desarrollo social, llevamos décadas esquilmando todos los ecosistemas. Ya está bien. Hemos abarcado los determinantes ambientales o ecológicos como un trocito de una tarta o de un círculo, pero en verdad, en pro del desarrollo social, lo hemos esquilmado y maltratado todos los ecosistemas. Necesitamos nuevos determinantes y son 4. El tiempo profundo. El tiempo profundo es un determinante muy poderoso. Hay estructuras en el planeta Tierra que trabajan pensando en el tiempo profundo. El Vaticano, con las diferencias, no planifica para 4 años.
Hay universidades británicas que colocan los bosques junto a sus aulas para reponer parte de sus tableros cuando pasen 200 o 300 años. Universidades británicas. El tiempo profundo va a generar en las políticas sanitarias a mediados de este siglo estructuras para perdurar, pensando en las próximas generaciones. Los niños no son el futuro, son el presente y tienen sus derechos. Y van a ser los depositarios de lo que nosotros y las decisiones que tomemos. El tiempo profundo es un determinante muy importante para la salud, que todos nosotros solamente tomamos conciencia del tiempo profundo cuando nos diagnostican una enfermedad potencialmente mortal. Entonces sí empiezas a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. El tomar decisiones pensando en el tiempo profundo en la estrategia sanitaria va a ser clave en el futuro porque va a dar solidez y va a tranquilizar también a los políticos, hombre, que siempre están preocupados con los 3 o 4 años. Segundo, los superobjetos u objetos mundo. Hace 10 años llevaba más de una década reclamando tener acceso a las historias clínicas de mis enfermos desde casa. Era imposible, Juan Antonio, el marco ético, esto es imposible por el patatín patatán. Llega un superobjeto, SARS-CoV-2, y en una semana, no yo, todos los médicos del Servicio Mundial de Salud tenemos acceso a las historias clínicas en casa. Un superobjeto es un meteorito. Un superobjeto, el cambio climático también podría serlo. Un superobjeto pueden ser volcanes. Un superobjeto son esos, están fuera de la dimensión. En nuestra escala mental pueden ser muy diminutos, pero que tienen un impacto, pueden tenerlo para transformar de raíz los sistemas de salud. Hacer estrategias sanitarias pensando en los superobjetos es muy importante para el futuro. El tercero es la evolución natural, que también es la evolución social, de la historia social de la humanidad. Miren, lo que hemos hecho con la naturaleza durante años ha sido, la relación que hemos tenido como especie, o el Homo sapiens, ha sido destructiva y esquilmarla. Hemos sido incapaces de desarrollar marcos de adaptación basados en la resiliencia y basados en estructuras de recombinación, recombinantes. Piensen ustedes en Avatar. Piensen ustedes en Avatar. Es el camino hacia donde nos va a llevar la salud planetaria. Necesitamos una relación, un nuevo contrato social con la naturaleza. Por eso todo ese marco legal que viene y va a desplegarse va a ser necesario por nuestro propio bienestar, por nuestra propia riqueza. Y el cuarto es el clima. Es fácil de entender por ustedes la importancia y trascendencia que está teniendo ya en todos nuestros sistemas de salud. Vamos a necesitar liderazgos valientes, no les quepa la menor duda. Yo digo que los líderes de la salud ambiental están ahora mismo en segundo o tercero de la ESO. Nos queda todavía un largo recorrido. Vivo como un milagro en la Facultad de Medicina nuestra se haya incluido una asignatura optativa de Medicina Ambiental Pediátrica para los de cuarto, o sea que todavía les queda un recorrido, acaban de entrar. Vamos a necesitar nuevas estructuras porque solos no podemos. La salud es mucho más grande que los profesionales de la salud y necesitamos crear nuevas estructuras, probablemente muy cerca del ciudadano. Y por eso cuando hablo de municipalizar la salud, estoy hablando muy en serio, de hacer un despliegue, un nuevo marco legislativo que definitivamente convierta a muchos de nosotros, nos conviertan en funcionarios municipales. Ya sé que es difícil, ya lo sé, pero fíjense ustedes en las alternativas que estamos viviendo. Eso nos va a hacer estar mucho más cerca de los problemas reales, nos va a hacer tener muchísima más relación con actores que están trabajando ya en la comunidad y nos va a hacer desplegar todo ese imaginario que en el marco teórico somos capaces de verlo, sentirlo, incluso hablarlo y no desplegarlo. Nuevos perfiles profesionales. Y estos son oportunidades para esos empleos verdes de innovación, empleos verdes que se le llena la boca a los políticos en Europa. Yo soy un empleo verde, yo soy un médico ambiental, tengo capacidades ambientales, enfermeros ambientales, matronas ambientales, terapeutas ambientales, gestores de energía. Fíjense ustedes la multitud de desempeños que van a surgir alrededor de los conceptos que estamos hablando en esta mesa. Van a hacer falta amplios cambios sociales que ya están en marcha, una redistribución sustancial de los recursos. Miren, va a ser sí o sí, aunque no queramos, por propia necesidad. Esa redistribución sustancial de los recursos ya está en marcha, ya hay ejemplos en el planeta Tierra. Y la última reflexión que quiero decirles es, miren, que no le roben la alegría ni la esperanza de un mundo mejor. Llevo 25 años de mi vida profesional trabajando para la salud de los niños y el medio ambiente. Les aseguro que no ha sido fácil. Descontaminar los ambientes en los que convivimos no va a ser fácil. Y eso lo saben ustedes también como yo. No va a ser fácil, pero no nos pueden robar la alegría y la esperanza de construir un mundo mejor. Esa resiliencia necesaria y esa capacidad de adaptación y de que las mentes más ilustradas seamos capaces de construir esos mundos. Yo me acuerdo muy bien de los maestros, esas personas que hace 25 años
porque la innovación que serán todos esos jóvenes que vayan a sus despachos a presentarle ideas y proyectos innovadores, ahora es cuando tienen que impulsarlos, no cuando tengan mi edad o la de muchos de los que estamos en esta sala. Todo lo nuevo necesita amigos, esa One Health, esa salud global o planetaria, salud medioambiental, todo lo nuevo necesita amigos. Es una fuerza impagable. Toda esta energía que ustedes sienten cuando hablo me la transmiten los enfermos y las familias y las oportunidades que he tenido que ver en mi vida. Tenemos unas amenazas ambientales tremendas, tenemos el 90% de los niños no respiran una buena calidad del aire, tenemos a 10 kilómetros de aquí niños todavía y familias con plomo en sangre por los suelos contaminados. Tenemos un déficit de contacto con la naturaleza en muchas generaciones que le estamos pidiendo que salven el planeta y solo ven los animales por la tele, se tiran horas encerrados en espacios cerrados. Son desafíos a los que nos enfrentamos que están ahí esperando para tomar las mejores decisiones. Todo está interconectado. Las cosas pequeñas importan. Yo cada día, cuando una familia decide o un congreso decide usar botellas de plástico que llevan 70.000 micronanoplásticos cada una de estas pequeñas botellitas, o cuando una familia decide dejar de fumar, yo lo vivo como un milagro, porque las cosas pequeñas importan. Y ese es un mensaje también de esperanza. No va a ser fácil, pero seguro que con el estímulo de muchos de ustedes podremos conseguir un mundo mucho mejor. Y seguiré llamando a la Tierra, ¿eh? A ver si hay alguien al otro lado del teléfono. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Y ahora tiene la palabra David Curbelo. Voy a ponerme el temporizador para no pasarme. No te preocupes. Para poner... Siento que me falta algo, no tengo libro escrito por mí que enseñarle. Me siento un poquito pequeñito en comparación con mis compañeros, pero bueno, lo intentaré hacer lo mejor posible de todas maneras. A ver, ¿dónde nos vemos? Allí. Bueno, yo me guío por la de allí para no estar girándome todo el rato. La verdad es que se agradece, ¿eh? Lo del... a ver si está... Porque no... Está encendido. Bueno, paso yo. Si no le vamos dando tampoco... Sí, tampoco hay tanto que enseñar. Bueno, en lo que van el equipo técnico arreglando las incidencias, pues yo voy a ir empezando. Yo me tengo que poner de pie porque ya tengo una edad y son muchas horas aquí sentado y ya estaba un poquito nervioso. Mis alumnos saben bien que yo mis 10.000 pasos los hago siempre dentro del aula, no necesito hacerlos por fuera y necesito moverme bastante. Bueno, muchas gracias por la introducción a todas las temáticas. Yo creo que han ido escalando los temas
de una forma bastante amena, bastante intensa, bastante potente, porque el tema lo requiere, ¿vale? Sinceramente, tenemos que avanzar en esta línea. Para mí la verdad es que es un auténtico placer estar hoy con todos ustedes y le agradezco al equipo organizador haberse acordado de mí, porque ya después de que me fui a Inglaterra, pues ya me había saltado un par de congresos y dijeron, tenemos que conseguir que David vuelva al equipo. Yo lo que voy a tratar de hacer ahora es, voy a modificar algunas de las cosas que tenía pensadas para tratar de darle continuidad a muchos de los conceptos que nos han ido presentando los ponentes. Ya Isolina incorporó algunas de las definiciones que no voy a repetir sobre el tema de One Health, simplemente voy a matizar algunas cuestiones para después enlazar con lo que han dicho mis compañeros de mesa. Algunas de las ideas relevantes que han ido saliendo tiene que ver con la interconexión de los problemas que estamos afrontando. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en las últimas décadas es que hemos ido identificando un montón de problemáticas, pero las hemos tratado de resolver como si fueran compartimentos estancos. ¿Les suena de algo? Como cuando estudiábamos en la universidad y cada asignatura tenía su parcelita, pero entre los profesores que impartía cada una o entre los contenidos no había ningún tipo de transmisibilidad, pues pasaba un poco igual. Detectamos un problema, lo intento solventar, pero no me preocupo de otro problema que a lo mejor está conectado y lo podemos ir llevando todo de una forma un poquito más coherente. El enfoque One Health, como estaba apuntando Isolina, lo único que hace, no viene a inventar la rueda, simplemente nos está recordando que la salud humana, la salud animal y los ecosistemas están intrínsecamente ligados. Esto ya lo sabíamos, pero no lo estábamos aplicando o no estábamos haciendo nada con en esa evidencia. Cuando dañamos una de las partes, dañamos todo. Se ha puesto el ejemplo de algunos de los ecosistemas. Pasa la siguiente. Porque allí, Carlos, y no sé. Bueno, simplemente para tener de fondo el esquema donde vemos la interrelación antes de pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. A ver. Todos los elementos están interrelacionados. ¿Vale? Esa la pueden dejar ahí un ratito y después ya pasamos a la siguiente. Cuando detectamos un problema vinculado con la salud humana, nos centramos en resolver ese problema, pero no intentamos ver de dónde viene el problema, qué ha motivado que la persona haya enfermado. Porque a lo mejor ha enfermado por el ecosistema donde ha vivido. Si nosotros cogemos a un paciente, lo sacamos de su ecosistema, nos lo llevamos a estos hospitales fantásticos y maravillosos que tenemos hoy en día, lo curamos y lo volvemos a mandar al mismo ecosistema donde ha enfermado, ¿qué creen que le va a pasar a ese paciente? ¿Va a volver? ¿Dónde está la eficiencia? No estamos atajando el problema de una forma, digamos, holística. Cuestiones vinculadas al medio ambiente, cambio climático. Estaba por ahí en el título, cambio climático. Voy a hablar algo sobre cambio climático. Estamos talando árboles a discreción porque necesitamos madera o porque necesitamos espacio para crear o cultivar determinados productos que se van poniendo de moda. Se supone que es para mejorar la obtención de determinados recursos. Pero ¿qué pasa con ese bosque una vez que lo perdemos? Ya el hecho de talar genera emisiones, pero ya no tenemos con qué absorber las emisiones que vamos obteniendo. ¿Por qué?
necesitamos bosques. Pero es que además estamos rompiendo, estamos destruyendo el hábitat de un montón de especies. ¿Qué hacen estas especies? Si le quitamos el lugar donde viven, buscar otras. ¿No lo hacemos los seres humanos en época de guerra? Oye, las grandes migraciones, los animales también. Me destruyen mi casa, tendré que buscar otra. ¿Qué ha provocado eso? Que entremos en contacto con animales con los que antes no teníamos contacto. Por lo tanto, ese talar bosque ha llevado a que la salud animal se ve comprometida y empezamos a ver aquí un problema de zoonosis, como bien sabemos. Entonces, una acción empieza a tener implicaciones que se van ramificando. One Health es un enfoque colaborativo, multisectorial, transdisciplinario, que reconoce esta interconexión entre la salud humana, la salud animal y los ecosistemas que son compartidos. El objetivo de One Health no es otro que lograr resultados de salud óptimos reconociendo estas interdependencias. Como les decía, no es nuevo. Desde que tomamos conciencia de que muchas enfermedades que afectan a los humanos tienen origen zoonótico, tenemos que buscar la causa y tenemos que buscar la forma de evitar que esto siga ocurriendo. One Health nos ofrece diferentes áreas muy relevantes: prevención, control de enfermedades, seguridad alimentaria, resistencia de antimicrobianos, protección del medio ambiente, pero cada una de estas áreas, y me hubiera gustado que se hubiera, no sé si ha quedado alguno de los políticos que teníamos al principio, requiere que los distintos departamentos trabajen de forma conjunta. Teresa nos podrá decir por qué ha costado tanto sacar adelante este tipo de legislativas. Porque hay que poner de acuerdo a un montón de gente y cada uno está mirando por su parcelita, en vez de mirar por the big picture. Por lo tanto, tenemos que ir cambiando la forma en la que colaboramos los unos con los otros. Adoptar este enfoque tiene múltiples beneficios. Permite detección temprana de enfermedades, responder mucho más rápido a cualquier brote, fomenta el uso sostenible de recursos humanos, ayuda a proteger los ecosistemas que son vitales para nuestra salud. Y vamos viendo que van surgiendo una serie de ejemplos. Uno de ellos, la resistencia a los antimicrobianos. Los antibióticos se van usando de forma indiscriminada en ganadería para generar, para mejorar la producción. Se supone que esto es algo positivo, pero también vamos alimentando cepas que se van haciendo cada vez más resistentes. Al final nos llegan a nosotros, por lo tanto, todos esos microorganismos se van siendo resistentes. Entonces, lo que venía para solventar algo se ha convertido en un problema porque no miramos la foto más general. Con el tema de las semillas transgénicos y demás, lo mismo. Cambio climático, cada vez hay menos agua. Oye, ¿por qué no modificamos esta semilla? Porque así la planta va a necesitar menos agua para que la podamos cultivar. ¿Vale? ¿Alguien ha pensado el efecto que esa manipulación va a tener en los insectos polinizadores de una determinada área? Ay, no. ¿Vale? Pues a lo mejor nos hemos cargado toda una colonia de abejas en un determinado lugar e indirectamente hemos afectado a otra parte del ecosistema que no habíamos tenido en cuenta para nada. Perdón si estos son obviedades, pero aunque sean obviedades, no las estamos teniendo en cuenta. Entonces, una de dos, o no son tan obvias o nos da igual. Entonces, voy haciendo pequeños llamados a la acción. Y ahí tenemos dos ejemplos. Pero tenemos un tercero. Y como Teresa no lo amplió demasiado, me voy a permitir incorporarlo. ¿Le puedes dar a la próxima? Lo que han hecho ellos con la ley 19
2022 es un grandísimo ejemplo de integrar muchos de los elementos en los que se basa One Health en un área concreta. Están protegiendo el ecosistema. ¿Por qué? Porque la ley busca preservar y hablan incluso de restaurar, porque ya está deteriorado, el ecosistema del Mar Menor. Reconocen la importancia ecológica y nombran la interdependencia entre los distintos componentes. Se habla también de la interacción de la salud humana, animal y ambiental. La degradación del Mar Menor tiene efectos directos en la salud humana a través de la contaminación del agua. La fauna marina, la calidad de vida de las comunidades locales están afectadas por esos problemas que han ido detectando. Y la ley, además me he permitido, la he leído completita, me ha gustado mucho la exposición de motivos y cómo de una forma bastante clara va intercalando muchos de esos artículos. Lo aborda de forma holística, no le han dado mayor peso a una cuestión sobre otra, sino que todo ha tenido un peso relevante y se ha hecho con un sentido verdaderamente de protección. Otro elemento que incorpora, y es básico para el programa One Health, y es un llamado que haré al final de mi intervención, es la participación ciudadana. No solo en sumar más de 700.000 firmas, sino en involucrar a esos firmantes en la gobernanza posterior y en poderse personar en cualquier causa que se abra. Y en crear una especie de comunidades de vecinos preocupados por que nuestra comunidad de propietarios esté siempre con la mejor de las funcionalidades. Pero es que además vamos a hacer labor de prevención. No queremos ser reactivos. Oye, se ha causado un daño, vamos a ver cómo lo revertimos. Tenemos que ser proactivos y vamos a ver cómo esto lo voy a aplicar también al resto de consideraciones que tengo que hacer sobre el cambio climático. Entonces, de esa prevención, ellos se han preocupado mucho de mejorar la calidad del agua y restaurar el equilibrio ecológico. Pero es que eso va a prevenir la aparición de enfermedades y va, digamos, a contribuir a la mejora del entorno. Así que felicidades por la norma. Creo que he intentado hacer una lectura porque he visto muchísimos elementos de One Health y esta mañana pues me he permitido hacer este pequeño ejercicio para poner en valor vuestro trabajo y al mismo tiempo ejemplificar lo que One Health puede hacer si se hace bien. Y hay voluntad de las partes para conseguirlo. ¿Vale? ¿Vamos bien de tiempo? Dime. Sí, pues yo ahora voy avanzando rápido. Tenemos retos y oportunidades, eso ya lo sabemos. Otro tema que también ha salido, las generaciones futuras. Y aquí incorporamos el tema de la ética, porque al final el tema de la sostenibilidad tiene mucho que ver con las generaciones futuras. Tampoco es nada nuevo. Ya el informe Brundtland en los años 70 nos decían que ojo con lo que hacemos ahora porque vamos a dejar a las generaciones venideras sin recursos que usar. Pero es que ni siquiera sabemos qué necesidades van a tener las generaciones futuras. Pero si estamos esquilmando todo lo que tenemos, pues lo tienen bastante mal. Por lo tanto, empezamos a incorporar, hemos hablado de distintos tipos de justicia, pues aparece la justicia intergeneracional también, que nos pide que consideremos los derechos y necesidades de las generaciones futuras. También aparece el concepto de equidad. La equidad implica distribuir beneficios y cargas de manera justa entre todos los miembros de la sociedad, incluidos los más vulnerables. Esto me lo voy llevando al campo del cambio climático, que es a donde empiezo a entrar ahora, e incorporamos otro concepto que es el de justicia climática. Porque aquí el cambio climático no entiende de fronteras.
Pero aquí los países que más contaminan son los que se han enriquecido gracias a que han contaminado. Pero ¿a qué países está afectando mucho más el cambio climático que no han generado ellos? A los que no han contaminado. ¿A quién están afectando mucho más las sequías o mucho más las lluvias torrenciales? No a los países industrializados del centro de Europa o de Estados Unidos. Está afectando a quien no ha contaminado hasta ahora. Yo hablo mucho con mis alumnos en la asignatura de Pensamiento Económico y Social. No se olviden, porque hablamos de una forma muy colonizadora de la historia, revolución industrial, y las fijan, ¿no? Ahí en el final del 19, inicios del 20. Digo, no se equivoquen. Hay muchos países que todavía no han vivido la revolución industrial, ni la van a vivir, porque estamos ahora imponiendo una serie de normativas para proteger el cambio climático, para proteger el medio ambiente, que no les van a permitir, porque nosotros queremos seguir con ritmos de crecimiento a 2 dígitos. No nos vale con crecer moderadamente o con no decrecer, no. Cada vez más, pero lo que pasa en determinados países nos está empezando, parece que nos importa muy poco, y las comunidades vulnerables, que son las menos responsables de todas estas emisiones de gases de efecto invernadero, son las que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Tenemos que integrar, salió también, no pienso que nos estemos repitiendo, sino que estamos haciendo diferentes enfoques de lo mismo. Tenemos que integrar la ética en la toma de decisiones, y esto significa evaluar nuestras acciones no solo en términos de eficiencia, hemos curado al paciente al que hemos traído de su ecosistema contaminado, o de rentabilidad, sino también en términos de justicia y de equidad. ¿Qué busca la salud pública? Que ese paciente no vuelva a enfermar. Si yo lo vuelvo a enviar al mismo lugar, va a volver a enfermar. Por lo tanto, ni eficiencia ni rentabilidad. Todo lo contrario. Pero, como eso a lo mejor le toca a otro que esté el de guardia en ese momento, tampoco me preocupa. El cambio climático tiene muchísima incidencia en la salud humana, directa e indirectamente. Desde las olas de calor hasta la propagación de enfermedades, aumento de enfermedades vectoriales. El aumento de las temperaturas propaga los vectores como los mosquitos, que incrementan la incidencia de determinadas enfermedades como el dengue o la malaria. No solo representa un problema de salud pública, sino que están poniendo continuamente a prueba la capacidad de los sistemas de salud para responder a estas demandas. Desastres naturales, un poco lo mismo. Y aquí voy acortando para enlazar con otro concepto que venía también en mi título y que comentó Juan Antonio al final de su exposición, la resiliencia. Hace 10 años no usábamos la resiliencia en nuestro día a día, pero ahora la resiliencia está de moda. ¿Pero sabemos lo que es la resiliencia? Muy rápidamente, tampoco es nada nuevo. El programa Health 2020 de la Organización Mundial de la Salud para Europa ya incorporaba el desarrollo de comunidades resilientes y entornos de apoyo como una parte fundamental del desarrollo de políticas de salud pública. Dale a la siguiente. Y aquí me voy a quedar. Entonces, ¿qué queremos decir con resiliencia? Bueno, pues no es simplemente reaccionar a lo que, digamos, a una desgracia. Siempre lo usamos en el ámbito coloquial como una desgracia nos hace más fuertes. Eso no es ser resiliente. Eso a lo mejor es una parte de la resiliencia individual, pero tenemos que ir más allá. Yo necesito sufrir una desgracia, una catástrofe, para querer impedir que llegue
esa catástrofe? Yo creo que no. ¿Por qué tenemos que esperar? Al final estamos siendo reactivos y no proactivos. Entonces, quería distinguir entre resiliencia de adaptación, absorción, anticipación y transformación. Son los 4 tipos de resiliencia que se pueden dar tanto a nivel individual, comunitario, como de sistema. Volviendo al tema de la COVID-19, y estoy ya avanzando muy rapidito, según pasó todo, ponían el ejemplo del acceso a las historias clínicas, nos adaptamos muy rápido. Para la que se vino encima, nos adaptamos muy rápido. Pero el problema no se acaba con eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Absorción. De hecho, hemos integrado la COVID. Parece que nosotros nos hemos olvidado de la COVID. La COVID no se ha olvidado de nosotros. Sigue ahí, sigue causando estragos. Pero tenemos la sensación de que eso que hemos pasado nos ha hecho ser resilientes. ¿Ustedes creen que nos estamos preparando de alguna manera para evitar una catástrofe similar? Yo creo que no. Entonces tenemos que buscar los siguientes pasos. La resiliencia que implica anticipación y sobre todo la que implica transformación. Tenemos que esta capacidad transformadora se vincula con la capacidad de los sistemas para transformar sus estructuras y medios operacionales. Tenemos que reinventarnos, tenemos que prever cuál es el camino que se va a seguir para tomar la iniciativa, no esperar a que tengamos una catástrofe para empezar a reaccionar, porque si no siempre vamos a llegar tarde. Igual que la ley, que siempre llega tarde a cualquier cuestión. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer la resiliencia. Avanza rápido, salta, aquí simplemente salta. Un último apunte. Hemos estado hablando de sostenibilidad, cambio climático, ecosistema. Supongo que todo el mundo conoce la Agenda 2030, los famosos ODS. Díganme que sí, por favor, porque no tengo tiempo a explicarlo. Aquí les he puesto una tarta a la izquierda que lo que viene a significar es, están puestos en forma de pirámide. Los 4 que están en la base tienen que ver con acción con el clima, cambio climático, tema de aguas. Si la base no es sólida, olvídense de todo lo que está encima. No vamos a llegar a ningún lado. El ODS 3, promoción de la salud, que es el más a lo mejor que trabajamos en este tipo de congresos, está muy bien, pero está en el segundo nivel de la pirámide. Tenemos que trabajar muchísimo más el primer nivel de la pirámide para después poder construir todo. ¿Cómo hacerlo? A base de educación, colaboración y participar en entornos como en el que estamos. Y ahora pasamos a las preguntas para ver cómo podemos contribuir a todas estas cosas. Sí, muchas gracias. Vamos a poner ahora, antes de entrar en el debate, una grabación que nos ha enviado María Neira González. Nos hubiese gustado que ella estuviese aquí, pero le coincide con la Asamblea General allí y no podía estar. Ella es la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, así que vamos a escucharla. Un afectuoso saludo desde Ginebra, desde la Organización Mundial de la Salud, donde dentro de apenas unos días comenzará la Asamblea Mundial con la participación de más de 194 ministros de la salud, con una agenda muy cargada, llena de esperanza, de promesas, de poder mejorar la salud de todos, crear ambientes más saludables y responder a esas emergencias, esas crisis que desgraciadamente cada vez son más frecuentes. Gracias a los organizadores, gracias a los participantes y enhorabuena por organizar un congreso como este de bioética que requiere
más que ninguna otra especialidad, probablemente, una sabiduría que estoy segura que los participantes reúnen. Cada año tenemos 7 millones de muertes prematuras debido a la mala calidad del aire que respiramos. Esto es un imperativo moral, responder al hecho de que haya un 99% de la población mundial que respira niveles de contaminación del aire que no respetan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, requiere una respuesta con responsabilidad, con ética y sobre todo, una vez más, un imperativo moral. Cada vez que participamos en la conferencia de las partes del cambio climático, las famosas COPs, intentamos recordarle a los negociadores que deciden cuántos grados centígrados tenemos que reducir o intentar que no se superen en el calentamiento global y el porcentaje de emisiones, tenemos que recordarles también que esas decisiones tienen un impacto enorme en nuestra salud y que están decidiendo también cuántos casos de cáncer de pulmón vamos a tener, cuántos casos de asma, cuántos casos de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cuántos casos de afectación de nuestros cerebros también. Recordar la ética también cuando nos ocupamos de promover intervenciones o transferencia de tecnologías y que nos damos cuenta que aquellos más vulnerables, aquellas poblaciones que tienen menor acceso, son siempre las peor servidas y las que siguen estando marginalizadas y las que representan todavía un porcentaje altísimo de la población mundial. Todos los días nos encontramos con atentados a los derechos humanos. El derecho a la salud es un derecho, el derecho a la atención, el derecho a la prevención. Y por eso trabajar cada vez más como personal, como comunidad de salud pública global en el cambio climático, en los determinantes ambientales de nuestra salud, se vuelve un imperativo moral. Recordar a todo el mundo que tenemos que mitigar las causas del cambio climático, que tenemos que promover sistemas de producción de alimentos más sostenibles, que tenemos que promover planificaciones urbanas más sostenibles y más saludables y que tenemos que acelerar esa transición a fuentes de energía que no nos maten, que no sean contaminantes. Un imperativo moral trabajar en la prevención primaria, el evitar que las personas estén enfermas, tan importante como curarlas después o darles una rehabilitación una vez que se han curado. Les deseo muchos éxitos porque desde luego la bioética tiene que ser parte de nuestro ADN como estructura, arquitectura de salud pública global y esperemos que sea uno de esos pilares sólidos en los que tendremos que apoyarnos, en los que debemos de apoyarnos cada vez más. Así que mucho éxito porque el éxito de este congreso no cabe duda que será un éxito también para toda la comunidad internacional y que estaremos dispuestos a transmitir esas recomendaciones y a utilizarlas lo mejor posible. Un saludo y muchos éxitos. Bueno, ahora es el momento del debate donde podéis, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, sí, adelante, aquí. Así casi rompo el hielo, comienzo yo. En primer lugar, pues felicitaros a los tres y también a María Neira, porque realmente es verdad que mientras os estábamos escuchando, me imagino que habrá pasado a todo el mundo lo mismo, habéis invitado mucho a la reflexión. Y parece que lo habéis hecho perfectamente coordinados porque habéis ido dándoos el paso uno al otro y en esa reflexión pues uno iba pensando que realmente si le preguntan cuál sería el resumen o dos palabras clave de todo lo que vosotros habéis hablado, es verdad que es educación desde el principio, desde la primaria y después prevención. Y claro, es algo
que realmente todos sabemos que está encima de la mesa, que los datos son cada vez más abundantes, de que solamente previniendo en el aspecto de salud pública evitaríamos el 50% de las patologías de tipo cardíaco o de tipo cáncer, etcétera. Es decir, que muchas veces no entendemos realmente la sociedad por qué no hemos hecho esos cambios. Y esa es la pregunta que yo quería lanzaros un poco en vuestra reflexión. Es decir, ¿qué pensáis vosotros que haría falta, puesto que los datos están ahí, la Organización Mundial de la Salud los tiene, es decir, todo está encima de la mesa y tecnológicamente podríamos abordar eso? Es verdad que probablemente eso viene por cambiar el diseño de los grados de medicina, de veterinaria, es decir, de muchísimas cosas, e incluso probablemente incluir la educación, desde educación primaria, ese tipo de educación que necesitamos, tanto ética como medioambiental y como de prevención. Y quería simplemente pues lanzaros pues, en vuestra reflexión, si tuvierais que cambiar, ¿cómo lo abordaríais? Y después tengo otra pregunta para Teresa, pero es más por el desconocimiento. Si quieres te la digo ya. Y mientras estabas contando lo de la ILP y que ya hay casos donde se ha utilizado, que el Mar Menor se estaba defendiendo, me ha venido a la cabeza el sistema de gobernanza. Es decir, como no he leído toda la ley, no sé cómo está organizado, porque pensando bien y con buena voluntad, probablemente tiene que haber grupos o una persona o grupos de personas que hacen la representación del Mar Menor. Pero ¿qué pasa si llega alguien con falta de ética? Es decir, hay un sistema de control cuando alguien quiere realmente tomar la posición de defender o de ser el Mar Menor para representarlo en un juicio o en cualquier cosa. Esa era la pregunta de curiosidad. Y bueno, pues ya os lanzo a vosotros un poco esa discusión. Bueno, la primera pregunta voy a ser breve porque tenemos que hablar los tres. Es cierto, como tú dices, que tenemos el conocimiento y tenemos la información. Eso está claro. O sea que el momento es ahora. ¿Qué falta? Para mí, el paso es que tenemos que pensar y actuar de forma diferente. Esa sería mi reflexión. La segunda, primero quiero aclarar una cosa porque ha creado muchas disputas académicas sobre la ley en distintas universidades, no solamente universidades españolas, pues en más de 10 universidades hemos estado discutiendo la ley, sino en universidades europeas, pues como la Universidad de Londres o la Universidad de París o la Universidad de Berlín, pero lo ha solucionado el juez de Cartagena, aunque yo siempre en mi ponencia, incluso enfrentada a profesoras, porque esto lo bueno es que el derecho internacional, derecho civil, derecho penal, todo el mundo puede opinar, ¿no? Pero yo como redactora de la ley, que estoy vivita y coleando, pues podía tener lo que se llama en derecho una interpretación auténtica, ¿no? Entonces, el debate era que hasta que no estuviera aprobado el reglamento, la ley no podía ejercitarse. Eso como jurista ya de entrada es una afirmación errónea, porque una ley entra en vigor cuando entra en vigor, cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor todos los artículos. Una ley puede tener un reglamento, 40 reglamentos o ningún reglamento y ningún juez está obligado a analizar los reglamentos que tiene. Pero esta sí que era una discusión muy clara en todas las universidades. Entonces el juez de instrucción de Cartagena, que entendió muy bien la ley, pues él aplicó la ley y aplicó el 6 y el 3, que es el que tú dices de que ahí está la tutoría del Mar Menor. Entonces, hay que distinguir entre quién puede defender al Mar Menor, cualquier persona, física o jurídica, lo dice el artículo 6, y por mucho que en el Congreso y en el Senado se intentó enmendar, no se pudo enmendar. Y ese artículo está ahí, claro, que responde a una coherencia ontológica. Si el gran cambio es que todos formamos parte de la naturaleza y que no somos diferentes, somos su voz. ¿Y la tutoría para qué sirve? Pues la tutoría es un órgano permanente de cuidado del Mar Menor. Y ahí están tres organismos que lo define bien claro la ley. Eso le ha permitido también al juez instructor, en vez de citar a cualquier persona, abrir la ventana de su juzgado de instrucción número 4 Cartagena y decir, bueno, los que estáis allí, os cito para que seáis la voz del Mar Menor, que lo podía haber hecho, pues con buen criterio dice, yo voy a ir
a las personas que yo creo que van a defender bien el Mar Menor. Y para eso se va al 3, que son las personas que el legislador, que después de pasar por el Congreso de Senado hemos sido todos, ha diseñado como los que cree más oportunos para defenderlos. Y entonces ha citado, no a todo, aleatoriamente ha cogido algunos. Y ahí estamos 3 comités, que es lo que tú preguntabas. Un comité científico donde tiene que ver mucho, porque está citado expresamente la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Alicante, aunque en la ciencia también se ha planteado ahora en el informe que ha hecho el Consejo de Estado, pero yo esa pataleta que coge tampoco la entiendo, porque en la ciencia pasa como en la medicina. Si hay un científico de no sé qué universidad que pueda aportar algo, todos le vamos a escuchar. No vamos a decir, no, no, como tú no eres de esta universidad, es decir, la ciencia está abierta a todos. Pero bueno, citamos expresamente por qué a estas universidades, porque sí es cierto que durante los 30 o 40 años en que el Mar Menor se ha ido degradando, han habido estudios en estas universidades. Luego hay un comité de representantes donde, como estamos en un Estado de Derecho, tienen que estar el gobierno central y el gobierno autonómico, y también el municipal, pero al municipal, por su proximidad al Mar Menor, le hemos pasado los guardianes. En estos casos, y la ciudadanía siempre es el doble que la administración. ¿Por qué? Porque la administración ha tenido al Mar Menor, que tiene todas las leyes de protección del derecho ambiental, y mira lo que ha pasado con el Mar Menor. Por tanto, ahora es el momento de la ciudadanía. Entonces, si hay 2 representantes de la administración central y 2 de la comunidad autónoma, hay 7 representantes de la ciudadanía. Que para ir más rápidos, la primera tanda pues será la comisión promotora, que tenemos la legitimación de todos los firmantes porque hemos sido los primeros que hemos empezado como fedatario a recoger firmas. Y el tercer comité es el de los guardianes, que ahí sí que están, aparte de todos los ayuntamientos ribereños, el de Cartagena por supuesto, sí que están todas las actividades económicas, profesionales, asociaciones de vecinos, de mujeres, ahí estamos todos. Entonces, esos 3 comités serán los que velen por el Mar Menor. ¿Qué pasa, y ya con esto termino, tu matiz, de si alguien pues se disfraza de defensor del Mar Menor y lo que está defendiendo son sus derechos? Porque aquí estamos todos, agricultura intensiva, agricultura tradicional, pesca, turismo. Bueno, la propia ley dice expresamente que en principio será el comité promotor el que vigile. La condición esencial para formar parte de estos 3 comités es que tienes que haber sido un defensor del Mar Menor. O sea, los que forman parte de la tutoría tienen que olvidarse de quiénes son, porque son la voz del Mar Menor. Y si no se olvidan de quiénes son, pues no podrán formar parte de este comité. O sea, serán la propia ciudadanía, porque ahí estamos todos los que, digamos, usted está defendiendo su interés como profesor de la universidad, como pescador, pero es que aquí tiene que ser la voz del Mar Menor, porque la naturaleza habla. Lo que los tutores lo que tienen es como el tutor de un bebé claro que habla, a lo mejor no tiene nuestro lenguaje, pero podemos interpretarlo. Entonces, esa es la condición que está expresamente en la ley, ¿no? Yo ya tengo respondido también. ¿Hay más preguntas? Bueno, yo simplemente por el tema de por qué no avanzamos, yo creo que porque culturalmente no sabemos mirar más allá de lo que conocemos. Entonces, cualquier política, aunque tengamos claro que la tenemos que hacer a largo plazo, es que no nos entra. O sea, no sé si es que no estamos hechos para pensar más a largo plazo o no nos interesa, pero cuesta y nadie da el paso. Entonces, nos quedamos a veces en el tratar de difundir, en el tratar de educar, en el a ver si la generación siguiente viene con otra idea y cuando lleguen a los puestos de poder cambian un poco las cosas, pero vemos que al final vamos cayendo en lo mismo. Entonces, conocimiento hay, la información está, la voluntad falta. Yo sí noto cambios, ¿eh? En 25 años yo noto cambios a favor, en positivo. Todos los días recibo email, llamadas, oportunidades. Yo sí noto cambios en el planeta desde hace 25 años, noto cambios en positivo.
ya para responder en breve, noto cambios en positivo, ¿eh? O sea, entonces no soy tan pesimista en ese sentido, aunque no va a ser fácil descontaminar los ambientes, sí. Pero yo noto cambios en positivo. Esto está creciendo a una velocidad exponencial. Están en segundo de la ESO, los líderes. Pero sí noto cambios. José Antonio Seoane. Gracias a los tres ponentes de la mesa. Una pregunta a cada uno de ellos. A la profesora Teresa Vicente, se insiste tanto en la ley como en la intervención que protegemos a la naturaleza por su valor intrínseco. Es clara la evolución de la conciencia, pero se protege por su valor intrínseco porque los seres humanos formamos parte de ella. Hay como una suerte de razón realmente intrínseca de protección, o digamos más deontológica, pero otra consecuencialista, que tiene que ver con los beneficios que también da lugar para los seres humanos como parte de ella. Por eso se habla también de la solidaridad intergeneracional, habla del preámbulo. No sé si es intencionado el hecho de buscar varias perspectivas éticas a la hora de defenderlo y proyectarlas en el ámbito de los derechos. Con uno solo, sí. Es decir, sí, porque esto también es importante desde la perspectiva de los derechos. No es lo mismo utilizar una perspectiva deontológica que una perspectiva consecuencialista. Formidable lo de la solidaridad intergeneracional, pero eso es genuinamente, es más antropocéntrica la perspectiva que la otra, que es más ecocéntrica. Entonces, me parece que a veces ahí la teoría va por delante de la práctica. Es más, no digo voluntarista, ni mucho menos, porque sí creo que esa evolución está. Y el problema que tenemos es que los cambios del siglo XX que nos contaba de la ética ecológica tenían que ver al final, perdón, de la justicia social tenía que ver con seres humanos y ahora no tiene que ver con seres humanos, son derechos de otros seres vivos. Eso a la profesora Teresa Vicente. Al profesor o al doctor Ortega, claro, ¿cómo gestionamos la perspectiva municipal? Porque el problema entiendo que se tendrá que gestionar desde la perspectiva de la aplicación, pero no desde la perspectiva del diseño, porque si cada municipio, cada pequeño sector puede definir el alcance de la salud, del nuevo modelo de la salud como quiera, va a ser un problema. Este es un problema en general de la concreción de perspectiva universal para garantizar lo mismo y aplicación teniendo en cuenta la diversidad cultural, por decirlo de algún modo. Porque si no, veo un riesgo enorme, sobre todo porque es un programa de transformación, de metamorfosis absoluta, lo que propone es cambiar todo. Entonces, que la concreción sea en el espacio, en un espacio más reducido, lo puedo entender, pero en el diseño veo un problema, porque puede haber una, y de hecho lo han comentado a lo largo de las intervenciones, la gran variedad que hay respecto de la concepción de la salud o de la protección o de esta nueva perspectiva en diferentes sectores, dentro de un mismo país, me refiero, dentro del nuestro. Entonces, ¿cómo se gestionaría eso? Y al doctor Curbelo, al profesor Curbelo, bueno, a mí el término de la resiliencia a veces me produce malestar personal, quiero decir que no es ético. Y me parece que lo ha dicho muy bien y tiene que ver también con la anticipación de la que hablaba el doctor Ortega. Claro, esto ya de empezar a establecer categorías de resiliencia ya es un peligro. Y creo que de lo que nos está diciendo es que hay que planificar. Podemos hablar de resiliencia anticipatoria o transformadora. Claro, porque la resiliencia en realidad parece, mire, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo y ustedes aguántense y adáptense a esto. Y esto creo que tiene que ver con un modelo que están criticando los tres, no de forma muy explícita, que es el modelo neoliberal en todas estas cuestiones, que está generando una perspectiva de desarrollo sin fin que nos obliga a adaptarnos a nosotros. Y no podemos transformar el medio de acuerdo con nuestras necesidades. Y creo que el término resiliencia, esto se está utilizando en las relaciones laborales, en las relaciones sociales, y tiene que ver con eso, que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a un modelo que queremos rechazar. Porque además la conclusión que saco de las tres intervenciones es que el modelo que tenemos no vale. Entonces creo que seguir utilizando la resiliencia es éticamente peligroso. No sé si les parece eso. Gracias. Bueno, pues sí, tu reflexión me parece muy acertada, porque justamente cuando la ética ecológica se proyecta en la justicia ecológica, aparecen dos dimensiones de la justicia, que lo que cambia, el cambio radical, que es la dimensión temporal, que es la justicia pro futuro, que como tú has dicho bien, es antropocéntrica, porque está mirando a las generaciones futuras, pero está mirando a la humanidad. Pero a su vez, una dimensión espacial, que está mirando a la otra dimensión que has apuntado, que es el valor de la naturaleza en sí. Esa es la espacial. Entonces, lo interesante aquí es que son las dos dimensiones juntas.
Es decir, hay que romper los esquemas que tú has dicho del derecho tradicional, que ni miraba a las generaciones futuras, a no ser que hay compañeros de civil que fueran los hijos o los nietos en la herencia, pero no los que van a aparecer dentro de tropecientos años. Esa es humanidad también. Pero al mismo tiempo tiene que ver con la justicia espacial. Si no miramos los ecosistemas ahora, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus límites y cuáles son sus exigencias, ¿qué vamos a dejar a las generaciones futuras? Lo que tú dices, dentro del mismo modelo de explotación que llevamos, ahora puedes explotar este poquito, como pasa en La Manga, ¿no? Que había un trocico sin explotar y entonces dio permiso al ayuntamiento para que se explotara. Y encima fueron a manifestarse mujeres muy mayores, porque las activistas del Mar Menor sobre todo son mujeres mayores que yo. Se metieron dentro de la excavadora y el juzgado coge y la detiene a ella y la juzga. Y lo que estábamos diciendo es, bueno, si ya el Ayuntamiento de Cartagena es guardián, si ya resulta que tenemos que cambiar el modelo, ¿cómo este trocico, aunque sea simbólico, siguen concediendo para que se siga explotando? Es decir, ¿qué vamos a dejar a las generaciones futuras si no miramos la justicia espacial? ¿El mismo modelo? Quiero decir, es muy importante atender a que esta ética ecológica, de la que emana la justicia ecológica, de la que emanan los derechos de la naturaleza, tiene que conjugar al mismo tiempo las dos dimensiones de la justicia, la espacial y la temporal. Un ejemplo muy claro. Yo, como he dicho en la exposición, había un mandato de Naciones Unidas del día 22 de abril del mes pasado que se celebrara la conveniencia de celebrar la primera Asamblea de la Tierra de corte ecocéntrico. Es decir, preguntándole a los ecosistemas cuáles son sus necesidades para abrir el camino hacia una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. El caso del Mar Menor aceleró ese proceso y por eso se dictó la resolución el año pasado, porque ya en todos los continentes había algún caso en el que se reconocían derechos a la naturaleza. ¿Qué pasó? No me voy a alargar porque eso ya lo sabíamos, ya se levantó el melón el año pasado cuando fuimos y ya se levantó la Unión Europea y Estados Unidos a decir que ellos la conveniencia de celebrar esa primera Asamblea de la Tierra allí, en la Asamblea General, no lo veían claro. El G77 contestó y China también diciendo que sí. Es decir, y no se ha celebrado. Ha pasado el 22 de abril y no solamente no se ha celebrado esa primera Asamblea de la Tierra ecocéntrica, sino que se ha paralizado todo el programa de Naciones Unidas centrado en los derechos de la naturaleza que venía desarrollándose ininterrumpidamente desde 2011. Es decir, cuando ya estábamos todos los continentes, ya era el momento al pasar al paso siguiente, de repente se paraliza totalmente. Pero, ojo, sí se va a celebrar en septiembre el Summit for Future, que es la dimensión temporal de la justicia, porque seguimos en la clave antropocéntrica que llevamos arrastrando desde 1972, porque esa clave no mueve nada. Y lo que necesitamos es un cambio radical. Entonces, si seguimos con la dimensión temporal olvidando la espacial, pues seguimos como estamos. Todos vais a oír las soluciones Summit for Future, Summit for Future. Ya está la resolución de modalidades que yo la he leído. Pero la otra, ¿habéis oído algo de esa asamblea de corte ecocéntrico? Nosotros, porque en las universidades en España más de 20 y en toda Europa y en todo el mundo, desde el año pasado que ya vimos que se negaban, hemos hecho el camino hacia una Asamblea de la Tierra y lo hemos ido comunicando. Pero eso se ha intentado silenciar hasta que se ha cortado. Esa es la respuesta. Es decir, efectivamente, son las dos dimensiones de la justicia y ese es el gran cambio. Si nos quedamos solamente con una, pues vamos a seguir el mismo modelo, todo pintado de verde y, bueno, con una conciencia, pero que no cambia lo que tú decías al final. Un modelo neoliberal que ha podido responder a la justicia social, porque nuestro modelo de justicia social es un modelo del estado del bienestar, es decir, dentro del modelo neoliberal, que es el que tiene predominio legal, pero ya no puede con la justicia ecológica, porque hay una incompatibilidad entre la explotación ilimitada de los recursos que exige el modelo neoliberal y la defensa del planeta. Ahí ya sí que no llega, ahí ya se cuestiona el modelo neoliberal, pero claro, el modelo neoliberal no se quiere cuestionar por los grandes poderes fácticos
porque es el modelo en el que estamos desde la edad moderna y el que está triunfando ahora, y los que sí tienen personalidad jurídica, tienen más poder que las personas, son las grandes corporaciones internacionales, que son los grandes lobbies, que son los que están decidiendo las políticas ambientales, por ejemplo, el glifosato, porque ahora otra vez viene, porque ahora la agricultura intensiva otra vez se justifica por la guerra. ¿Y por qué? ¿Y por qué la guerra? Es uno de los grandes negocios del mundo, es uno de los grandes aportes del Producto Interior Bruto. Ahora en Ucrania las propias mujeres que tienen a sus hijos en la guerra están trabajando en empresas que se han creado para la guerra. Es decir, eso de enfrentar el modelo neoliberal porque ya es incompatible con la defensa del planeta, eso o tocas la justicia espacial, el valor de la naturaleza en sí para enfrentarse a su explotador, o seguimos como estamos. Perdón. Van a contestar ellos a las preguntas que le hizo y luego... Municipalizar y comarca es cierto, es un desafío. Me da igual que sea la definición del territorio, he dicho municipal y pienso que el municipio ocupa un lugar importante, pero podría ser la comarca también, y pienso que los individuos tienen que decidir. Mira, esa llegada va a ser, ya he dicho, en mi visión, creo que va a haber dos alternativas, una centralizadora, privatizadora, y otra que avance en la descentralización. Ernest Lluch nos llevó a los centros de salud, está bien. Hay que bendecir esa ley porque nos ha permitido avances importantes, pero necesitamos un nuevo marco legal, lo vuelvo a repetir, una Ley General de Salud Global o Planetaria, que será la versión 2 de esa Ley General de Sanidad, que permitirá avanzar en esa descentralización para acercar a los ciudadanos. Miren, y tenemos estructuras que tienen profesionales del medio ambiente, de educación, de servicios sociales, integrados en la comunidad. Tenemos esa estructura y tenemos que aprovecharla. Necesitamos avanzar en la descentralización, a la comarca, al municipio, y vamos a necesitar en ese escenario algo muy importante. Es decir, una nueva ilustración ecológica, está claro, vamos a necesitar mentes prodigiosas y el consenso necesario como tuvo Ernest Lluch. Imagínense ustedes lo que estoy diciendo, con 4 escenarios de transición. Solo voy a nombrar las frases clave. Más democracia y más soberanía. Los municipios, amigos, ya tienen los presupuestos participativos, son ejemplos embrionarios, incluso de consultas públicas a los ciudadanos. Y eso sí, van a elegir, y en eso sí que vamos a tener que trabajar en el segundo escenario, que es la equidad. Yo lo llamo ecoplaneta. Pero mira, en este nuevo modelo de salud planetaria les aseguro a ustedes que cuando vayamos a depositar la basura en el contenedor de basura tendremos que llevar un sensor y nos dirá ¡Puh! Juan Antonio, se has tirado 40 kilos de basura esta semana. Nos saldrá un semáforo rojo que vendrá luego en el impuesto a final de año. Las industrias hoy compiten por los accidentes laborales y compiten y dicen yo no tengo ningún accidente laboral y eso le da ventajas. Dentro de 15, 20 años, en este modelo de salud global y planetaria, las empresas competirán con paneles donde aparecerán las emisiones de carcinógenos, mutágenos, y competirán para obtener beneficios fiscales, porque en este modelo más enraizado y ecológico seremos capaces de crear ese ecoplaneta equidad. El nuevo modelo de bienestar basado en las habilidades, es cierto, habrá comunidades que decidan quizás decir, mira, aquí que fumen más o que queremos industrias contaminantes por lo que sea, decidirán ellos. Los ciudadanos tienen que decidir cuál es la salud que quieren. Probablemente también tendrán que saber el coste efectivo que va a ser, porque en este nuevo modelo los costes indirectos entran dentro de la caja. Y más transparencia. Dejar el despotismo ilustrado. Llevamos 40 años creando modelos de salud basados en el despotismo, todo para el ciudadano pero sin contar con él. Creo que esa diatriba, que es esa dualidad, privatización, concertación, centralización y un avance en la descentralización y de verdad llegar como hay que llegar con esa segunda Ley General de Sanidad de Salud Global o Planetaria ya, y probablemente tendrá que salir de la cabeza de un murciano o cartagenero, de verdad, porque la necesitamos en el país. Si ustedes en bioética lo estarán viendo todos los días en nuestros centros de salud y centros sanitarios, la goma no da más. Transparencia, más democracia y soberanía, nuevo modelo de bienestar, ecoplaneta, equidad. Ya está. Gracias. Y yo... Eso es lo que es que...
Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, muy cortito. Gracias por la intervención, José Antonio. Obviamente yo estaba haciendo un poco la crítica a que la resiliencia se ha convertido en una moda y que obviamente muchos de esos adjetivos nos llevan a sacarlos del saco de lo que se debería considerar resiliencia, y un poco simplemente pues para enumerar algunas de las cuestiones que se han ido recogiendo en la literatura. Vamos, para dar tiempo también a otros compañeros a preguntar. Otra pregunta hay ahí. Buenas tardes. Me llamo Rebeca y soy enfermera de Zaragoza. Entonces, me gustaría darle la enhorabuena a Teresa por esta ley de protección del Mar Menor. Espero que sea, digamos, la que impulse el fin de estas imágenes tan terroríficas que vemos en la televisión de miles y miles de peces muertos en el Mar Menor. Yo espero que desaparezcan esas imágenes, ¿vale? Y quizás sea, sí, un camino, el de dotar de personalidad jurídica a los ecosistemas, el que permita protegerlos. Como les he dicho, vengo de Zaragoza. En Zaragoza la ciudadanía se movilizó masivamente para proteger nuestro Ebro. Espero que también pudiera llegar a tener una personalidad jurídica propia. Por otro lado, se ha hablado de que tenemos el conocimiento, tenemos la información y tenemos la tecnología. Bueno, ¿es la tecnología la solución a estos males, de verdad? O sea, ¿es el crecimiento sin límites la solución para arreglar un mundo que es limitado? Yo creo que no. Bueno, decirte que me voy ahora al Ebro, al delta del Ebro. Perfecto. Sí, hay un foro sobre ruralidades y he estado también en Zaragoza, porque los del Ebro, los del delta del Ebro fueron de los primeros que se pusieron en contacto para interesarse por esa figura, para darle protección y derechos propios al delta del Ebro. Bueno, también Valencia con la Albufera, también Doñana, también. Pero yo precisamente voy a ir, el foro este es 4, 5 y 6. Entonces, pues están bastante interesados. Si esto, yo lo veo como fue en el siglo XIX la personalidad jurídica de las empresas, que era igual en todo el mundo. Entonces, si nosotros queremos montar una empresa, una sociedad limitada, pues mañana nos vamos al notario, al registro y la constituimos. Pues los ecosistemas deben ser así de fácil. Porque los bancos, las corporaciones tienen personalidad jurídica, que eso es algo que se necesita para tener libertad de acción. Para los derechos subjetivos es una posibilidad de acción garantizada. Entonces, ¿por qué lo van a tener las corporaciones que no son nada, que en definitiva son, aunque estén las personas llevándolo, pero si las personas desaparecen, si en una empresa desaparecen las personas y la maquinaria, hasta que un juez no diga que eso ha quebrado y lo disuelva, sigue existiendo. Es decir, es un trozo de papel realmente. Y sí tienen personalidad jurídica más de 200 años, que le ha permitido más capacidad de acción que ya no que los naturaleza, que no la tenía, sino que todas las personas. Ya conocemos los tratados de libre comercio, ¿no? Que incluso se cargan todo el sistema judicial de un país porque ellos mismos se crean su propio sistema judicial. Te quiero decir que es entender que por qué algo que no tiene una realidad, sí tiene personalidad jurídica y está protegida su capacidad de actuar, como tú dices, que su capacidad de actuar ya resulta absurda. ¿Cómo es posible libertad de acción para explotar el medio natural si el medio natural es limitado y enfermo? Eso no hace falta estudiar mucho para eso. Entonces, esta posibilidad, que debía extenderse al delta del Ebro y a cualquier ecosistema valioso y en peligro, todos los ecosistemas son valiosos, pero como estamos mirando la habitabilidad del planeta, pues hay algunos ecosistemas que sí que condicionan a otros, ¿no? Entonces yo creo que debe ser una figura que se extienda, por supuesto, como se extendió desde el siglo XIX, la figura de darle personalidad jurídica a las corporaciones mercantiles. Muy bien. No sé si no hay ninguna otra pregunta, os voy a lanzar... Ah, allí, vale, sí.
Hola, buenas tardes. No es ninguna pregunta. Quería hacer una propuesta a la organización, ahora que estamos hablando de ecologismo y de todas estas cosas tan importantes. A lo mejor a la mayoría os parece una chorrada, pero yo os diré que hace un mes estuve vaciando una casa y he sacado como 3 cajas en las que la mayoría eran cintas de estas que nos colgamos al cuello en los congresos, de toda una carrera profesional. Entonces, mi propuesta es para la organización que cuando terminemos el congreso es algo muy sencillo, que se ponga una bolsa en la mesita de ahí afuera y que todo el mundo deje su cinta que puede ser reutilizable. Sé que es muy poquito, pero evitaremos basura y probablemente gastos en el próximo congreso. Disculpad si os parece muy poca cosa, pero las leyes a mí me vienen un poco grandes y estoy contenta de que se promulguen y de que sean así, aunque personalmente lo veo un poquito un canto al sol. Entonces prefiero empezar por cosas más pequeñitas que puedo asumir. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya dijimos la importancia de las cosas pequeñas. Voy a haceros una pregunta a cada uno que quiero que me respondáis como un Twitter, o sea, muy breve, muy breve. A Teresa, quería decirte, hablabas de cómo fue en ese despertar de la conciencia ecológica, lo importante que fue el ver esa mortandad. Fíjate, acabamos de pasar la pandemia del COVID, que algo que pienses tú que pueda promover ese despertar. A Juan Antonio le quiero preguntar algo que además él dice mucho y demás, pero ¿qué dirías a nuestros compañeros pediatras, enfermeras de pediatría, para esas pequeñas cosas que además estamos viendo de continuo, todo esto que decías del asma, de todos los... ¿qué les dirías? ¿Alguna clave concreta para introducir todo esto en el día a día? Y a David te diría, en relación con el cambio climático, todavía hay negacionistas del cambio climático. ¿Qué les dirías? Y con esto, a ver. Muy corto, Como un Twitter, como muy un breve. Twitter, para promover la conciencia ecológica en relación a lo que pasó al Mar Menor. Para mí la imagen es la de todos dándonos la mano y dando el abrazo al Mar Menor. Esa es la imagen de la conciencia ecológica. Yo soy el Mar Menor soy yo. Cuando estábamos con las manos cogidas, que cogimos todo el perímetro del Mar Menor absolutamente. Ahí nadie se preguntó, ¿tú eres de izquierda? ¿Eres de derecha? ¿Tú de qué partido eres? No. Eso es el salto a la conciencia ecológica. Todos a la vez, porque somos parte de algo más grande en ese momento del ecosistema del Mar Menor. A 500 metros de aquí están celebrando el Congreso Nacional de Neumología Pediátrica con el lema «La contaminación atmosférica no es invisible». Yo les diría 2 frases, y a todos ustedes también. Si nosotros no, ¿quién? Y si ahora no, ¿cuándo? Yo a los negacionistas les dirían que lean con más criterio, que estén abiertos al mundo, porque podemos discutir qué peso tenemos nosotros en la velocidad en la que pasan las cosas, pero el hecho de que haya cambio climático lo ha habido toda la historia del planeta, no de la nuestra, del planeta, ¿sabes? Que es absurdo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos